Buenas tardes, amigos. Me pillaron hoy. ¿Cómo están ustedes? Y nosotros felices los jueves. Los jueves son jueves de contenido. Que Luisín le llame por la tarde, como él quiera. Además, hoy estamos aquí sin el jefe. Aunque él dice que el jefe soy yo, pero yo creo que eso es semántico. Luisín regresa mañana de Chile, de compromisos. Pero hoy es un día especial, de verdad. Hoy tenemos un invitado para mí muy importante, personalmente. De hecho, yo no sé si él lo asuma, como yo te lo diga, pero somos esta persona con muchas cosas comunes, Está relacionado a San Juan de la Maguana y eso es importante. O sea, que San Juan es porque San Juan es una metrópoli, es una ciudad que hay que compararla con las grandes ciudades del mundo, y por lo menos para uno. Relacionado al arte, relacionado a la venta de arte también, que eso en un tiempo fue para mí lo más importante. Y también hice una profesión, y yo también hice mi profesión, pero somos los dos gestores culturales, y yo creo que ha hecho una labor extraordinaria en este país, que hay que agradecérsela. O quizá no hay que agradecérsela, porque yo sé que este tipo de trabajo produce una satisfacción que incluye el premio ahí mismo. Incluye el premio. La vida nuestra en esta tierra es muy pasajera, es efímera, esto se va, pero es bueno llegar a un punto en que tú miras hacia atrás y sientas que has hecho el bien y que no has vivido en vano, que tuvo sentido que tú nacieras. Así es que tenemos con nosotros a Juan José Mesa, que increíble, estudió medicina, es médico, pero Mesa se ha dedicado, tú eres un gran gestor cultural, marchand de arte también, y no hay muchas cosas más, porque tú has hecho alianzas en proyectos interesantes, en algunos hemos tenido el privilegio de trabajar juntos. Mesa, ¿cómo estás? Bueno, contento de estar aquí en un programa tuyo y de Luisín, al que me unen también vínculos familiares, sus hijos son mis primos, mis primitos, y qué bueno que en el poder de la tarde poder hoy compartir el poder del arte con una persona como tú, que realmente, como dijiste en el principio, el destino nos puso en el camino. Crecimos en una ciudad que es precisamente una de las más antiguas del viejo mundo, del nuevo mundo, perdón, porque fue ordenada por Nicolás de Obando. Por el mismo Obando. En 1503. Sí, es decir, Obando llega en 1502. Correctamente. Sí. Entonces, ser sanjuanero es algo que nosotros llevamos en las venas siempre y lo decimos con orgullo. Y aunque hoy estemos en Santo Domingo, nunca nos hemos desprendido de nuestras raíces. Y cada vez que podemos estar en San Juan o tener un sanjuanero en nuestra casa, es la verdad que es un privilegio y un honor. Sí, así que ya tú sabes, quiero saludar de manera especial. Mira, doña Melba Ligó está ligado a los sanjuaneros, era cuñada de Raúl García y esa gente de allá, claro. Y que siempre ve el programa, de la gente más fiel aquí. Saludar a Bill Peralta, que muy probablemente nos está viendo y te mandó un abrazo. Y a Luisín, porque él iba a tratar de ver el programa. Nosotros vamos a unos compromisos comerciales y regresamos con ustedes. Vamos a hablar de cultura, Así que sigan con nosotros. Amigos, estamos aquí, como le prometimos, con Juan José Mesa, un amigo muy querido y de long time, como dicen, de mucho tiempo, Mesa. Oye, de muchas batallas, hemos hecho cosas juntos en cantidad. Iniciamos el trayecto del arte casi, el tema de fue más o menos al mismo tiempo. Más o menos al mismo tiempo, unos meses antes, unos meses después, pero fue en el año 93. ¿Tú estudiaste medicina, José? Yo estudié medicina, yo me gradué en la UNFU en el año 1987. En abril de 1986. Yo terminé en el 86, pero me metí a hacer un proyecto de tesis pensando en que era necesario, sigo pensando que es necesario profundizar en ese tema. Sabes que hay una creencia que la penicilina, siendo uno de los medicamentos de elección más barato, produce reacciones que dañan la sangre, como dicen en el argot popular, y los pacientes rechazan el uso de la penicilina diciendo que son... A mí me lo han dicho todavía hoy, que son alérgicos y nunca han tenido ni siquiera contacto con la penicilina. Entonces hay unos medicamentos, unos reactivos que son el PP, el Prepen, el MDM,
que se utilizan en los Estados Unidos, porque realmente, ¿por qué tú tienes que someter a un paciente, al paciente a gastar dinero en algo tan costoso cuando tú tienes un medicamento como la penicilina de bajo costo que te puede resolver el problema? El país se ahorra mucho. Entonces, y el bolsillo del ciudadano también. Entonces se me ocurrió la idea de ver si existía correlación entre una dosis de un milímetro, milicc de penicilina con esos reactivos. En ese momento el laboratorio de la UNFU tenía su escuela, tenía el instituto biomédico, tenía allí el Dentalis, y tenía una base de datos muy extensa en aquel momento, donde tú podías coger pacientes que habían manifestado historia de alergia, llamarlo y hacer ese ensayo. Afortunadamente salió muy bien, todo muy bien, no hubo reacción anafiláctica, pero sí no se puede usar una dosis de penicilina diluida en agua para hacer uso del sustituir al PREPEN o al MDM. El país tendría que importarlo. Habría que ver ahora qué sería mejor, si tenerlo o tener un medicamento alternativo. Y fue un accidente de Alexander Fleming, el descubrimiento de la penicilina. Es correcto. Es correcto. Messi, ¿cómo la gente vivía? ¿Cómo era que Aníbal iba a la guerra sin metiolé, sin antibióticos? Como la pasteurización. La pasteurización viene Lo de Pasteur, el origen en la generación espontánea. O sea, todo era Claro. porque los vinos que los franceses llevaban a Italia se fermentaba. Entonces Francisco Redi, el padre de la teoría de la generación espontánea, entendió, tapando carne con gasa, que las moscas que se asentaban en la gasa eran las que ponían los huevos. Entonces él demostró que eso existía en el contagium vivum, así le llamó, y que el tema de la fermentación ocurría porque el vino no se pasteurizaba. Y ahí viene el proceso de la pasteurización para eliminar ese contagium vivum, que era lo que producía la fermentación del vino. Y para que tú veas, un accidente como muchos otros. Bueno, son accidentes, pero basado en el método científico. Sí, y para el que observa. Correctamente. Es más, te voy a decir algo. Mira, aquí no salimos del tema todo el tiempo. Dice Luisín que parece que a lo loco, pero esto no es a lo loco. Es asombroso que los más grandes descubrimientos de la humanidad surgen en el ocio de mentes brillantes y casi por accidente. Eso de Newton con la manzana, que a veces se le enseñaban de niño a uno, no exactamente cómo fue. El problema de Newton no era la manzana. Ahora, ¿cuándo descubre Newton eso? Cuando está en el campo, en un rato de ocio. La pregunta de él es, ¿por qué la manzana se cae, pero no la luna? Si todos los cuerpos más pequeños, el grande lo atrae. ¿Por qué la luna no viene y nos revienta aquí? Tiene que haber una razón. Y ahí él descubre que son imanes. Es una gravitación universal. Él no inventó esa ley, la inventó Dios. Más sencillo. Estar donde se tiene que estar, a la hora donde se tiene que estar y con quien tiene que estarse. O sea, hay momentos que son estelares en la vida de un ser humano, de un hombre. El título del libro de Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad. Correctamente. O sea, bajo Núñez de Balboa pasa. Él menciona, sí, cuando cruza el istmo. Porque precisamente se lleva el situado y lo mandaron a buscar para que vaya a responder por un tema del situado, y se esconde en un canasto de víveres, y en el camino se libera y llega ahí, y buscando el dorado, lógicamente llega. Y el gran mar, el océano. Y descubre el istmo de Panamá. Sí. Todo es así. Cicerón pudo, como dice, pudo evitar la muerte. Fueron y le dijeron unos minutos antes, bien, y se pudo ir y esperó. Ya yo vi que este programa va a ser interesante, señores. Miren, recuerden que esto es cultura. Ahora te metiste en varios temas y todo me provoca. Una, que Cicerón no se callaba la boca. Y dice Plutarco que cuando él ve a César muerto, dice, no habló. O sea, el tipo que siempre habla, se cayó la boca. Que, mira la ironía, César cae muerto a los pies del estatua de Pompeyo, su enemigo, en el Senado. Y lo de César estaba sujeto a premoniciones. Señores, yo sé que no es el tema, pero ya no voy a pedir excusa, vamos a seguir para adelante. Miren qué interesante. Calpurnia sueña la noche anterior que vio sangre en el Senado y se lo dice a César, no vaya al Senado.
Había un pitonizo ahí, un brujo, un adivino. En San Juan hay unos cuantos, pero... o cuando yo era niño por lo menos. Pirrindín. Pirrindín era los sellos. Sí, pero fíjate qué pasa. Y Mora. Bona. Que, y Bonifacio- Bona, pero Bonifacio Bona Alcántara. era de otro presidente Claro, más reciente, y claro. Mora de Trujillo. Claro. Y mi papá tiene una anécdota con la muerte de Trujillo y Mora. No, pero hay una anécdota interesante sobre las premoniciones. Sí, Clara pero- Ledesma, que es una pintora nuestra dominicana, un ícono de la pintura Lo caribeña. presintió. Óyeme bien, sueña el domingo, un domingo, amanecer el lunes, que en la calle había ocurrido un baño de sangre y que había matado a Trujillo. Se lo dice bajito a Walter, su marido, y arreglan maleta, los tres dice, van. A la semana siguiente matan a Trujillo. Y no volvió más. Mira un República detalle de César, para volver al tema. César muere, Dios, el 15 de marzo del 44, que Cleopatra estaba en Roma, tuvo que salir corriendo. Y hay un tipo que todos los días le decía, en marzo, César, cuídate de los idus de marzo, que era una fiesta del 15. Y César lo miraba. Entonces la gente caminaba en ese tiempo. Llegó el 15. Calpurnia le dice no vaya al Senado, pero Bruto, que está en el complot, su hijo adoptivo, un traidor, César, es importante la reunión. Hasta tú, Bruto. Sí, sí. Y hay una cita, señores, que, señores, esta cita es brillante, pero parece una mexicanada. No debe decir eso porque las películas mexicanas son buenas. Dice, puedo te equivocar en el número, a César le dieron 23 puñaladas, solo una fue de muerte. La de Bruto. Pero mira lo inteligente, Mesa, que tú eres un tipo agudo. Solo una fue de muerte porque esa gente no era asesino, eran políticos, no sabían matar, empezaron a dar cuchillas como los locos y lo que él está diciendo no sabían matar. Claro. Él pasa, al final se decide ir al Senado para fuñirse, excusa la palabra en televisión. Cuando él va pasando, él mira al individuo y le dice, llegó el 15, y dice, pero no ha pasado el día, César. Y lo matan. Y fíjate lo supersticioso que eran los romanos, que Calpurnia le dice, yo tuve un sueño. Hay una escena bíblica, tú lees mucho la Biblia, de Poncio Pilato, que en medio de la causa de Cristo, la mujer le manda un papelito. Fíjate, una cosa que parece insólita, no tenga que ver con ese hombre que yo tuve un sueño. Correcto. Yo padecí un sueño. Mira la superstición de los romanos. Me excusa, pero que a mí estos temas me apasionan mucho. Y a veces no encuentro el ambiente para conversarlo. Pero me gusta conversarlo y me gusta decírselo al público también. Me gusta decírselo al público. Y vamos ya a un tema de arte, mira, de la casualidad. Leonardo estaba bien preocupado por cómo viajaban las ondas sonoras cuando él hace La Última Cena, que lo contrata Ludovico el Moro en Milán. Dice él que fue la etapa más feliz de su vida. Él tuvo como 3 o 4 años ahí en un espacio que había un lago muy rico. Y él dice, ¿por qué yo hablo y el sonido se desvanece en un momento, pero se oye en todos los lados? Y tirando piedrecitas que todo el mundo le ha hecho en el lago, él ve que se abren unos círculos y dice, es el sonido. Por eso la escena que coge Leonardo, por lo cual La Última Cena es célebre, es cuando Judas va a traicionar. Por eso que está errado este tipo Dan Brown, que dice... Es ficción. No, es María Magdalena, no. Judas estaba ahí. Claro. Porque el momento que elige Leonardo en La Última Cena es cuando dice, uno de vosotros me va a entregar, y todo el mundo se mueve. Es el sonido que mueve el cuerpo. Correcto. Era un genio. Con una voz tan poderosa decía que hay un traidor, la gente mueve el cuerpo. Vamos a volver al tema, retornar, que el tema es Juan José Mesa. Esa no es la de Leonardo, ¿no? La que No, está en esa la no es pantalla, Leonardo. no. La de Leonardo. Pero está bien, es Una Última Cena. Tiene la diosa y se ve el cáliz que se forman los dos cuerpos. Sí. Es correcto. Y se forman 2 uvas. Es correcto. Mira, Mesa, ¿cómo médico tú? Mira, y está muy interesante la penicilina, de verdad, para seguir el proyecto. Yo no sé qué tú estás haciendo con la medicina, pero para seguirlo. ¿Cómo tú caes en este mundo del arte, José? Yo nací en Santo Domingo por un accidente de la vida, diríamos así. Pero yo a los 11 meses me encontraba ya comenzando a dar mi primer paso en San Juan de la Maguana. En el patio de mi abuela. Mi padre, que es oriundo de San Juan de la Maguana, la situación política en el año que nací todavía no era por la muerte de Trujillo,
1962, elige a Juan Bosch presidente, pues vámonos a San Juan de la Maguana porque allí están mis padres, y fuimos a San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana es el municipio cabecera de la provincia de San Juan. Y si nos vamos a la época precolombina, era donde estaba el cacicazgo de Maguana, que era exactamente el centro de la isla. Y en la ciudad de San Juan, en el municipio de San Juan de la Maguana, existe el parque ceremonial de los indios, llamado el Corral de los Indios, que es una circunferencia donde... Así lo llamó Schomburg en 1851. Es correcto. Es donde en el centro hay una piedra hermosa que se supone que, cuenta la leyenda, que Anacaona, la esposa del cacique Caonabo, declamaba y se celebraban los juegos, los areitos de los aborígenes. Yo tenía un compañero de estudio en el colegio primario en San Juan de la Maguana, que vivía en el Villamella de San Juan de la Maguana. Y que me respeten mis compolanos, y lo digo por el Villamella porque era el lugar donde se iba desde la ciudad al campo a comer chicharrones. Se llama Juan de Herrera. Hoy es un municipio sumamente próspero. Creo que mi padre fue uno de los que lo elevó de distrito municipal a municipio, gracias. Y tengo buenos amigos allí. Y ese joven, de origen español, se llama espero que esté vivo, Raúl Vázquez, tenía una hermana que se llamaba Teresita, y ellos venían todos los días de Juan de Herrera, que estaba a 7 kilómetros de la ciudad, a estudiar al colegio mío. Lo traía un chofer de carro público en aquella época. Que era ¿No tenía un hermano mayor? Yo conocí a Raúl y a Teresita Vázquez. Porque Raúl, yo conocí a un español que vivía en Juan de Herrera, que se llamaba Colegio Parroquial, que después... Había el colegio parroquial en Juan de Herrera. No, el de San Juan, que yo estudié ahí. Claro, ese es el de Padre Guido. Padre Guido se le llamó después. Después, se llamaba colegio parroquial. Y el evangélico de la iglesia que está al frente. Que estaba perfecto. Entonces, Raúl venía de Juan de Herrera y venía con pedazos de vasija de arte precolombino, de vasija de objetos precolombinos. Trigonolitos y ese tipo de cosas. Y él lo encontraba en el patio de su casa, que era un campo, literalmente, que quedaba muy próximo al Corral de los Indios. Y yo fui a casa de Raúl a jugar con él en la tarde y salimos a buscar. Entonces, mi primer objeto que yo coleccioné en mi vida fue arte precolombino. Entonces, cuando mi padre ve esa pasión, él tenía un amigo médico que vivía en Santo Domingo, nosotros lo visitábamos aquí, que era el doctor Vinicio Calventi, que era el médico de mi abuela, y le encantaban esos objetos y mi papá se los traía de regalo. Entonces los pacientes en aquella época iban al consultorio y a veces te llevaban era un pollo, te llevaban precisamente algo que encontraron. Mire, doctor, pensé con usted, y traían en agradecimiento al médico, y mi papá le traía al doctor, le regaló a muchísimos amigos que yo le dije, no, pero que yo también quiero. Y si yo tengo que, de un peso que me daban mi abuela, que tú me compres, yo te lo doy. Él vio, que era dinero. Él vio ese gesto y lógicamente a partir de ese momento, cuando aparecían cosas interesantes, mira, Juan José, lo que me trajeron, y comencé a hacer esa pequeña colección que conservo parte de ella y le he ido poniendo en valor, se le he prestado a la universidad, a la UNFU para exposiciones, etcétera. Y nace ahí mi pasión por coleccionar. Primero arte precolombino, luego postalita, pelotero, sellos, monedas. Entonces vengo a Santo Domingo a estudiar a la Escuela de Medicina y lógicamente estudiando en la UNFU, como entiendo que estudiando en cualquier otra universidad, la carrera de medicina es muy sacrificada y tú no tienes tiempo de andar en el medio, tienes que consagrarte a los estudios. Muchos años después, mucho tiempo después, muchos meses después, mi padre, que inicia la carrera, mi padre inicia también su carrera por ser senador de la República por la provincia de San Juan, la cual fue electo en el 1982, reelecto en el 86 y terminó su carrera política al final de los 90, a principios del 2000, que se retiró definitivamente. Y él cambia el rol. Mi madre, nosotros vinimos a estudiar a Santo Domingo, mi madre
se quedaba con nosotros, él venía los fines de semana, pues tenía una gran cantidad de pacientes que no tenía sentido recomenzar aquí en el distrito. Y entonces, cuando da ese cambio en su vida, entonces mi madre se va con él los lunes, se quedaba al servicio con nosotros, que fue la Pero la misma historia la nuestra. nana. Y entonces, ¿qué pasa? Con ese dinero, esa mesada que me dejaba para la universidad, ¿qué yo hacía? Compraba arte. Denia Guzmán, que era la mamá de Huácal y Marta, Claro, mis claro. amigos de infancia de San Juan, tenía una galería, Daniels. Por ahí Daniels. comencé yo a comprar arte Y Omega Pelá era artista en San Juan. pagando 50 pesos semanal por 28 semanas y tenía derecho a llevarte una obra de 2,000 pesos. Al final de la jornada de mi carrera, yo podía tener unas 12, 15 obras compradas de esa naturaleza. Resulta que en ese momento había un gran amigo de mi papá que tenía una de las mejores colecciones de Alberto Ulloa, y yo embullado con el tema del arte. Y tú estabas, cuando yo te conocí, frente a la farmacia Minaya, que de mi primo Es Johnny correcto, Estefa. es correcto. Sí. Ahí abrí por primera vez en el año 1991. Entonces resulta que yo, fascinado con las obras de Ulloa, él me decía, fue don Fernando López Bogar, nos decía a mí, Alberto Cruz. Don Fernando tiene colección de Alberto Ulloa. Cruz, el que es hoy miembro del Consejo Nacional de Mecenazgo. Crecimos juntos, su padre y yo éramos grandes amigos. Concho. Y entonces don Fernando nos lleva a casa de Alberto Ulloa, porque había sido embajador en España y hizo una exposición allí y convocó a los reyes católicos, a los reyes de España, y quedaron maravillados con la obra de Ulloa. Y entonces Ulloa le tenía mucho respeto, mucho agradecimiento, y cuando llego a la vida de Ulloa, Ulloa me dice, no, maestro, Pero él decía que él era descendiente de Colón, Ulloa. porque él huyó a Colón. Nació en Altamira, Puerto Plata, en 1950, aunque fue en el 49. Pero resulta que Ulloa, cuando llego a su casa, me dice, no, maestro, Maestro. usted ha llegado tarde a mi vida. Yo, mire, aquí lo único que yo tengo para ofrecerle a usted son 100 serigrafías del Jurutungo que me mandó a hacer, no recuerdo. Pero el Jurutungo es una escultura. Sí, no, esas son las junglas del Jurutungo. Pero Sí, perdón. el cuadro, Sí, sí. el Tiene cuadro, razón. la primera obra, una obra maestra, se llama El Jurutungo. Es una obra que se exhibió en el Prado, en una exposición, en esa exposición de los reyes españoles. Creo que está en manos privadas en República Dominicana. Hizo una serigrafía que rememoraba el Jurutungo. Yo lo único que tengo para ofrecerle eso. Y yo le digo, pero mire, ¿por qué? Yo vuelvo a Madrid. Pero de la única manera, me dice Alberto Ulloa, que yo me quedo en República Dominicana es si yo encuentro un marchante que se dedique a vender mis obras mientras yo pinto. En mi cabeza nunca había pasado eso. Y yo le digo, pero de una forma jocosa, que hasta él se ríe, todavía me retumba en los oídos la risa de Ulloa. Cuando yo le digo, maestro, pero dígame qué tengo que leer, qué es lo que tengo que hacer, yo puedo ser su marchante. Y me dice, no, mi hijo, hay que leer demasiado. Pero si yo me pasé 7 años leyendo para graduarme de médico, dígame por dónde comenzamos. Entonces, más o menos jocosamente me dice, me descalifica. Y 2 días después, cuando Alberto Cruz padre y yo le venimos a dar la respuesta que nos vamos a quedar con la 100 serigrafías del Jurutungo, Alberto me dice, mira, eso que tú estabas diciendo era cierto, ustedes están... Hicimos un contrato de exclusividad con Alberto Ulloa, siendo Alberto padre mi socio, mi maestro también me metió en ese tema. Comenzamos y yo termino siendo el marchante de Alberto Ulloa. Bueno, posteriormente di el paso a la galería en el año 1991 con Carlos José Martí, Claro. que era mi amigo de infancia, de la juventud, y ya yo con todas esas obras de Ulloa, saliendo ya a Puerto Rico, a Miami, porque lo de Puerto Rico tiene su origen precisamente ahí, ya que mis compañeros de medicina en su mayoría eran puertorriqueños en la UNFU en esa época, y fueron mi primer contacto para llevar arte dominicano a Puerto Rico.
Y entonces abrimos la primera galería de arte, mi primera galería de arte, que se llamaba Juan Carlos V, por Carlos José y por mí. Juan por mí, Carlos por Carlos José, y Quinto porque el año próximo se celebraba el 5º centenario de la República Dominicana. Esa fue una galería... O sea, 1992. Correctamente, esa fue una galería de corta duración porque ellos tenían siempre un proyecto ahí, fue una especie como de préstamo, si tú lo quieres decir así, de ese espacio, y querían hacer un supermercado, posteriormente se materializó lo del supermercado, y en ese compás de espera me voy a Miami, comienzo a ver la galería, voy a Puerto Rico, a San Juan, Nueva York, ya estoy de lleno en el mundo de leyendo obras, visitando ferias, visitando galerías, visitando museos, instruyéndome lo que tiene que hacer un galerista realmente, o un gestor cultural. Y entonces ya cuando vinimos en el 93, vinimos ya con la idea más acabada de una galería a la que le pusimos Mesa Final, que abrimos en septiembre del 93. Tú estuviste abriendo abril, mayo, porque... 90 y algo. Por 93 seguro, porque... Sí, por ahí. Fue el año en que... Plaza Lincoln. Estuve en Plaza Lincoln y yo iba y te visitaba en lo que esperaba. Y la persona, el primer artista cubano que nos visitó fue Luis Salazar, que iba pasando. Pero yo creo incluso que el primer celular que yo vi, que era un arma de guerra, te lo vi a ti. Correcto, un Motorola. Que era muy bueno, Motorola. Sí. Es así. Y entonces, así dimos el paso. En ese momento yo no tenía ni la más mínima idea de que del arte se podía hacer y construir todo una vida, y que le iba a dedicar mi vida precisamente al arte y a los artistas. Tú sabes que en mi caso, y recordé algo con don Alejandro Grullón, don Alejandro era como hermano de Tío Yude, Michelin como hermano, y yo a Tío Yude lo quise mucho, y yo iba a la Yampi a veces, y él dije, ven, vamos allí. Entonces, un día él allí era don Alejandro, a hablar algo, que después me decía Michelin y Michelincito, y yo, ¿qué? Yo por una situación de dinero, o sea, tuvimos problemas con Claudia para nacer, y llegó un momento que, tú sabes, que uno recién casado se casa a batazos, no como ahora, que están aviados los muchachos. Y, oye, me vi una situación que me endeudé en medicina, y se me ocurre, digo, concho, yo conozco artistas, pintores, y me gusta el arte, y empiezo a vender sin saber nada de este medio, ni quién es quién, nada. Pero no sé, yo descubrí lo que yo no sabía, que yo tenía la vena de comerciante. Que después le dije a mi papá siempre desde niño decía, no quiero comerciante en la familia. Y ya el viejo, y ya está medio enfermo, tú te equivocaste, le dije. El comercio es interesante, y el comercio de arte es muy creativo. Yo empiezo a vender arte lobo sin saber nada. Digo, no, pero el popular es mi chance. Tú vas a poner don Alejandro, llévame, ven. Y yo, la cosa de la frescura de uno, digo, don Alejandro, yo vendo arte. Ajá, digo, sí. No, pero te podemos comprar. Háblate con Justo Liberato. Digo, ¿y quién es él? Dice, ¿tú no sabes quién es Justo Liberato? No, espérate, empezaste mal. Porque don Justo, que murió hace poco. Una autoridad. Le celebramos los 100 años en el Club Sirio Libanés. Yo no pude ir. Yo fui al cumpleaños 97 de él. O 96, que me reí con él, estaba lúcido, porque él me dijo esa vez, pero en una casa de un segundo piso, que ahí estaba Midnight, bueno, dice, oye esto, hablaba él, estoy llegando de la embajada, del consulado, me dieron 10 años de visa, y yo le dije, yo voy a vivir tanto. Pero mira, déjame decir... Y mira, te querés hacer una pregunta, Messi, perdón, te interrumpa, pero es para preguntarte algo. Señores, la gente ve, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo a los artistas. Yo a los artistas le oigo muchas críticas y se las respeto. ¿Por qué razón? Porque yo no concibo un artista que no sea contestatario. A mí me gusta ver el artista que te confronta, porque es artista. Fíjense lo mucho que se parece la palabra artista a la palabra autista. Porque es que el artista vive en su mundo. El artista visual no es el caso de un teatrista que trabaja en una compañía de teatro, en grupo. No, él se tranca en un cuarto y su mundo es el de él. Entonces yo entiendo que sea contestatario. Cuando yo critico al artista, yo lo digo con paciencia, ven, pero vamos a hablar. Y se quejan. Y una queja de los galeristas del Marchán. Mira, la función del Marchán es importantísima, importantísima.
cuando él es serio en su trabajo, para hacer la aclaración, cuando es serio en su trabajo y cuando tiene un mínimo de preparación, un mínimo, porque se vuelve un consejero, muchas cosas. Fíjate, Picasso fue un tipo con visión, a diferencia de un artista que me fascina, pero no la tenía, que es Modigliani. La gente cree que Picasso era un estúpido porque le daba a vender a Can Weiler obra y a Ambroise Vollard, pero yo te voy a decir una cosa, Picasso era millonario a los 30 años, y te hablo, señores, porque el artista, cuando el artista no tiene presión económica, trabaja con menos presión también interior. Entonces, ese individuo que lo pone a valer en el mercado, porque no es tanto valer, es quién te posiciona, es fundamental, y Picasso tuvo esa visión. Modigliani no. Modigliani muere de una fiebre de cuidado, un tipo siempre andaba sin nada. Tú no has sentido, Juan José, fíjate, lo que voy a decir no lo tomen a mal, hay tanta creatividad a veces en la venta de una obra de arte, casi, estoy siendo un poco profano, hasta que en la obra misma. Yo te voy a decir por qué. Tú no has sentido que la obra que más te llega a ti te es más fácil venderla. Es correcto. Háblame de la venta de arte, Mira, la creatividad hay que tenerla. Qué bueno que tú tocas eso. Ajá. Y yo quiero que los artistas que nos están escuchando en este momento le presten atención. Cuando Colbert funda la academia, en el Renacimiento, en la época que nos están descubriendo a nosotros, literalmente, que para mí es lo que más se parece al Génesis en la Biblia. Llegó Cristóbal, hay tierra, hay gente. Eso es el Génesis. En ese momento, Colbert funda la academia. El criterio que se impone para decidir quién es artista y quién no era artista era la academia. Era totalmente academicista. ¿Quiénes son las personas que hacen posible que hoy existan tantos artistas en el mundo? Los marchantes. Cuando se da la crisis de finales del siglo XIX, literalmente, que surge el movimiento del impresionismo. A final, sí. A final del siglo XIX, que precisamente es una respuesta al salón, a la academia, que seguía imponiendo ese criterio, donde rechazaba artistas como Manet, Degas, etcétera. Que eran los rechazados. Los del salón de los rechazados. Y vaya impresión. El nombre es una burla, literalmente, de un periodista. Impresión matinal. Leroy. Vaya impresión. Así fueron los marchantes. Joseph Dubin, Durán Riul, Can Wheeler, entre otros. Ya Vollard estaba cerca porque Vollard representó a Cézanne. Vollard viene pisando los talones, Pere Magnac, etcétera. Pero Dubin, específicamente, Can Wheeler y Vollard, vamos a ponerlo también en ese grupo, pensaron en los artistas, cómo crear una fuente de ingresos para ellos sin que la academia sea que los valide. Entonces crean ese mercado y comienzan a comprar y comienzan a abrir las galerías, los negocios de ellos, las tiendas de esos marchantes. Entonces, así nace lo que es el galerismo incipiente, porque no es hasta mitad del siglo XX cuando Betty Parsons transforma lo que es el esquema de galería al esquema actual. Entonces, esos personajes que le agenciaron, se convirtieron en mecenas, porque eran lo que satisfacían las necesidades de esos artistas a cambio de retribuirlo con las ganancias cuando se vendiera, y crearon lo que hoy es el mercado del arte, el mercado primario, el mercado que se hace directamente con el artista, y luego el mercado secundario, que es la obra de segunda mano. Para ser un marchante de arte se necesita una cualidad indispensable, tener una solvencia moral por encima de cualquier cosa, porque es la garantía del marchante la que infiere la confianza en la persona que puede ser el que adquiera una obra de arte. Porque vender cuadros y vender arte no es lo mismo. O sea,
Tú puedes ir a una tienda y comprar en un escaparate y comprar una reproducción y eso es un cuadro. Ahora, comprar una obra de arte, vender una obra de arte requiere de conocimiento, requiere de responsabilidades, requiere de criterios y de capacidades que tú tienes que hacer valer en ese momento. Entonces, los marchantes han jugado un papel sumamente importante en la historia del arte. Hoy los artistas no necesitan ser premiados en bienales y en concursos para tener ya un posicionamiento en el mercado, porque los marchantes a través de las galerías han hecho posible que los coleccionistas conozcan las obras de los artistas sin necesidad de ser validados por esos salones o bienales. Entonces, ¿qué sucede? Que por lo regular hay lo que hay siempre. Bueno, pero si yo soy el que creo, ¿cómo es posible que aquel se lucre de lo que? Sí, pero yo tengo la capacidad de llegar a donde tú no llegas, pero hay algo más. El proceso de creación de una obra de arte requiere de cierto misticismo y el coleccionista, por lo regular, le da un aire mesiánico al artista, porque no hay cosa que se parezca más a Dios en la tierra que el artista, porque es artífice de creación. Y entonces... No, Dios, mira, Dios, el universo es una obra de arte. Dios es el gran artista. Para concluir, cuando tú pones en contexto al artista directamente con el coleccionista, el artista no debe ser mercurial, no debe presentar esa faceta, esa parte la debe llevar el representante, el marchante, porque ahí puede venir el desencanto. He tenido la experiencia de que he llevado coleccionistas al taller de los artistas y cuando salimos de ahí me dice el coleccionista, mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? Loco llamándome. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Ya no me interesa la obra de ese artista comerciante. O sea, yo entendía que la obra que él hacía era precisamente producto de ese intelecto para mi deleite. Pero no, eso es una cuestión de comercio, porque me está hablando de que 30 por 40, de que tanto por tanto, y que pulgada, que todo. Yo eso lo entiendo contigo, que tú eres el hombre de los números, pero no del creador. Entonces, cada quien hace su trabajo. Yo respeto mucho el trabajo de mis artistas y de los artistas claro, que con los que me relaciono, y de los marchantes también. Entonces, creo que es el momento de reflexionar en ese sentido y darle el valor a cada quien y entender que el artista que triunfa es el que se mantiene fiel a su marchante. Picasso es lo que es hoy precisamente porque se mantuvo fiel a su marchante. Y el primer editor, que fue Joan Merlí, de su primera monografía, óyeme, fue un individuo, incluso marchante de Joseph Gaussac, que sí, podemos hablar más adelante, que es el creador, de la modernidad en la República Dominicana. Para mí el más importante de los inmigrantes. No estoy diciendo el mejor, el más importante. Vamos pronto a unos compromisos comerciales, pero eso es verdad. Te recordé una escena ahora mismo. Mira lo que pasa con el artista. El artista hace arte fantástico. La obra está hecha. Pero la obra pasa por una etapa. Cuando tú hablas, señores, vamos a hablar y no sin una crisis de pudor. Todo lo que se obtiene pagando dinero se convierte en un objeto de mercado, sujeto a ley de oferta y demanda, porque tú estás pagando dinero por ese objeto. Ah, pero eso es arte, no, yo lo sé, pero tú estás pagando dinero por eso que está ahí. Que cae en el regateo. Hay gente que te dice, tú me puedes dar algo, tú me lo puedes dar a tres caídas, a tres pagos. Tú me lo puedes dar a tres pagos. Fíjate, esa es la negociación. Y no le conviene al artista estar en eso. No. Pierde la magia. Entonces, cuando la obra pasa por la etapa de la venta, es un objeto de mercado. Y cuando ese tipo la compra, que se desprende de su dinero porque quiere esa pieza, cuando la va a colgar a su casa, es la obra de arte. Es correcto. Es la magia. Es la magia. Fíjate que la obra pasa por etapas. Yo rápido, vamos a comerciales, pero yo recordé ahora mismo, porque después se me va a dar la cabeza. Una vez le digo yo a un artista, mira, yo tengo un cliente que quiere una obra tuya. Ajá, digo, sí, vamos a mandarle varias imágenes y me elige una. Digo, mira, ya la tengo. Tú sabes que el galerista, lógicamente, a mí me gusta venderle al cliente al mismo precio que el artista vende en su taller. Eso es lo correcto. Porque no lo vamos a perjudicar al comprador. Me dice, sí, pero tu comisión yo te la voy a bajar. Digo, ¿por qué?
eso está vendido. Ya digo, ajá. yo le dije, no, está bien, pero yo no te lo voy a comprar. Adivina quién es que la va a comprar. O sea, fíjate, o sea, lo mío es un trabajo. Claro. ¿Cómo que? No, pero Gamal, pero tú lo que vas a hacer es cogerlo aquí y llevarlo allí. Digo, sí, pero tú no sabes dónde que queda allí. Tu oficio es pintar, hacer, crear. El arte de hacer arte. Hacer llegar tu creación. Y eso, y es lo correcto. El artista es artista y eso es hermoso también. Vamos a una pausa que nos entretuvimos un poco y continuamos. No se vayan, Juan José Mesa. Conmigo que lo estoy engañando. Ay, ya, perdón. Mira. Oye, me han atrapado 2 veces aquí en televisión, pero suerte que uno no habla nada incorrecto, Mesa. Juan José, recientemente, oye, tuve el privilegio que yo te pedí excusa que no pude ir la noche de la inauguración porque no podía ir. Me llegó una invitación que decía que era obligatoria la presencia a una sede específica, pero era algo importante, igual que lo tuyo. Pero te visité después. La exposición fantástica, la de aquí y de allá, que me gustaba porque hacía una alianza con el pueblo puertorriqueño y el dominicano a través del arte. El arte era el puente para esa alianza. Personalmente, Mesa, yo le tengo una admiración al pueblo puertorriqueño especial, muy especial. Yo no sé por qué hay gente ahí que tiene como una relativa rivalidad con los boricuas, pero yo le tengo admiración porque esa gente, contra viento y marea, con esa presión de una nación tan poderosa como Estados Unidos, ellos se mantienen, miren su gastronomía, tú vayas a Gilimón y tú ves que te venden la comida de ellos, mantienen sus expresiones, mantienen el hecho cultural más potente que existe, que es el idioma. Por eso es, y miren, mucho cuidado con lo que voy a decir ahora de malinterpretarlo, yo soy muy cuidadoso con el ser humano, porque para mí estamos hechos a imagen de Dios. Nosotros estamos culturalmente más cerca de España que de Haití, que está ahí al lado. Porque, el idioma es muy fuerte, el idioma. El idioma es algo muy fuerte, la religión, la gastronomía, pero el idioma es la manera en que los seres humanos se comunican. Entonces, tú puedes saber el idioma que tú quieres, ser un políglota, o un troglodita, como decía una señora que no sabe decir políglota. Pero a ti te gusta estar en un lugar como Madrid, por ejemplo, que te hablan el idioma que tú aprendiste de niño, tú te sientes en casa, y es el idioma que es potente desde el punto de vista cultural. Mesa, yo me quedé maravillado, esa labor tuya que hiciste desinteresadamente, porque ahí no había venta ni nada, es una gestión cultural. Me agrada que hayas seleccionado el Museo de las Casas Reales, que fue donde se celebraron la primera audiencia de India en América. ¿En qué consistió ese proyecto? Y si hay algunas imágenes que podamos ver en televisión de las que tú trajiste, dime. Qué bueno, Gamal, que tú tocas ese punto. Mira, yo estoy aquí hablando con el amigo, con el gestor cultural. Yo no estoy hablando con el viceministro. Y definitivamente, en tu condición de viceministro de Cultura, sé que por las múltiples obligaciones y compromisos que se dan, ese día se te hizo imposible acompañar al presidente Pacheco de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, quien hizo posible esa muestra, tu amigo, y al presidente Montañez, Hernández Montañez, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que es el otro brazo en Borinquen, el Capitolio. Son cosas que pasan, pero sin embargo, al otro día de la exposición, tú fuiste el primero en hacer recorrido conmigo. Y así se lo hice saber a todos, tanto al presidente Pacheco de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, como a todos los miembros de la Comisión Permanente de Cultura y a los representantes de la Cámara, mira, ya estamos a los miembros de la Cámara de Representantes y a su presidente de Puerto Rico. Mira, el proyecto de aquí a allá es como yo digo en el brochure, en el volante de la exposición. Esperamos en los próximos meses terminar con la edición del catálogo oficial y ponerlo a circular entre todos.
Ojalá que pueda ser allá en el Ministerio de Cultura. De aquí a allá surge precisamente por una publicación que hubo en Barcelona, ya que estamos hablando de Madrid, de España. Y del idioma. Claro, la palabra es fundamental. Hoy en día lo que hace que los pueblos se unan es la palabra, es el idioma. Si tú, se vio en la antigüedad que cuando se conquistaba un pueblo, lo primero que se imponía era el idioma, porque si no hay forma de comunicarse, no hay forma que las cosas funcionen, caminen. No logran entenderse tan bien. Además, el idioma español es tan rico y a nosotros nos enorgullece hablar español. El Caribe hispano, que se compone de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, el gran Caribe hispano, realmente tiene unos elementos identitarios sumamente interesantes que son producto precisamente de esos vaivenes migratorios que se dan y de ese tránsito de artistas del exilio republicano español que al final de la Guerra Civil Española, de una forma u otra, decidieron por voluntad propia venir en el caso, por ejemplo, de los que vinieron aquí, de Gausach, entre otros, elegir República Dominicana. Y entonces, en ese tránsito, tuvieron en Cuba, en Puerto Rico y en República Dominicana. Y muchos de los discípulos de la escuela que surge, o de los artistas, vamos a ponerlo así, más importantes del siglo XX, de ese Caribe, del gran Caribe hispano, es fruto de esa formación, de esa aportación del exilio republicano español. Aunque en la República Dominicana, en el caso específico que nos confiere, tenemos arte desde dominicano del año 1844, en que somos nación independiente, no es prácticamente hasta casi un siglo después cuando se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes, que por cierto celebra su 80 aniversario. Vamos a felicitar a su directora, la maestra Iris Pérez, por el trabajo 75, que hace. Sí, es del 42 al 22 son 80 años. Ah, son 80, perdón, son 80. 80 son años. 80. Yo estuve ahí en el Eso marca un... Perdón, la confusión, 75 es el Palacio Nacional. Un punto importante porque es el momento en que las enseñanzas artísticas se oficializan y se le da una condición especial al pintor. Ahí dirigía Manolo Pascual. Es correcto, que se hace director por esos artistas. Se hace director porque venía en el background con el premio Roma, que era un premio muy importante en Italia. Y creo que lo ganó Belazanetti. Un artista bilbaíno. Sí. Belazanetti se termina formando en República Dominicana. Pero estuvo en Roma. Pero esos vaivenes migratorios fortalecen ese lenguaje identitario que en la exposición de aquí y de allá se pone de manifiesto. Entonces yo te decía que ese nombre específicamente viene de una revista catalana que se llamaba De Aquí y Allá, que se funda en el momento en que los artistas franceses vienen a Barcelona, cuando se hace capital del arte en plena Primera Guerra Mundial, y era una forma de mantener viva la comunicación de lo que ocurría aquí y allá. Ahí tuvo Picasso, Gausach. Y viendo precisamente esos lazos que nos unen, correcto, Jaime Colson llega a Barcelona en el año 1918 y ya Gausach era profesor en la Loma. Estaba de moda el Quatre Gats, los cuatro gatos. Correcto. Y aquí el gato tuerto. Sí. Entonces, cuando este asunto de aquí a allá surge porque Marcos Alegría Serrano, artista puertorriqueño que yo he representado en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana desde el año 2007, es nombrado director de cultura del Capitolio de Puerto Rico, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Marcos es también un gestor cultural porque él viene con eso en sus raíces. Su primo, su tío, don Ricardo Alegría, es el fundador del Instituto de la Cultura puertorriqueña. Tuve el privilegio de conocerlo. Perdón, un paréntesis. Don Ricardo hizo su tesis en Yale sobre plazas ceremoniales indígenas y hace un análisis fantástico. Me regaló ese libro que es sobre el Corral de los Indios.
Es correcto. Que tú lo mencionaste. Sí, es Don correcto. Ricardo Alegría, que un prócer. Es correcto. Sí, continúa. Entonces, hace unos años, en este quehacer cultural, nosotros editábamos una revista que se llamaba Mirada al Arte. Me recuerdo. Era una publicación gratuita, mensual, en formato tabloide, que recogía todo el acontecer. Y ese órgano de difusión del arte dominicano lo llevamos a las principales ferias de arte latinoamericano del mundo. Allí conocí a Marcos Alegría, conocí a su representante en Puerto Rico, Osvaldo Santiago, y de hecho participamos en el proceso de construcción de lo que fue el Puerto Rico Art Week Show, es decir, Puerto Rico Arte y Vino, que salió prácticamente junto con Circa Puerto Rico a raíz de que en San Juan se construyera un magnífico centro de convenciones en Isla Grande. Entonces, Puerto Rico se sitúa con esa herramienta privilegiadamente sobre ese Caribe hispano. O sea, tenemos el tema de Cuba, que por razones que no hay que abundar, no sería una sede idónea. Puerto Rico igual, pero con esa herramienta, lógicamente, nos lleva a la delantera. Y República Dominicana, que sería el lugar, como diríamos, neutro, que pueden venir tanto cubanos como puertorriqueños, bueno, tenemos que construir ese espacio. Entonces, hablando con Marco ya oficialmente, le digo, Marco, vamos, ¿qué te parece si retomamos todo este acontecer todos esos proyectos que iniciamos contra viento y marea, que fue una exposición que trajimos a República Dominicana, y Andares Antillanos, que presentamos en Madrid, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico? ¿Por qué no hacemos este tema? Y comenzamos a trabajar en eso hace más de un año, a darle forma. Cuando se lo presentamos al presidente Hernández Montañez, ese es un hombre que está claro en lo que significa las artes para Puerto Rico. Y lógicamente, post-COVID, entendió, no había que abundarle mucho, que miles y miles de ciudadanos en el mundo no cayeron en la locura precisamente por el arte, por los artistas, porque pudieron en la tranquilidad de su casa disfrutar de las creaciones o ver una obra de teatro, una danza o cualquier tema ligado al arte que era ya hoy posible por vía de la internet. Entonces, él entendía que las autoridades legislativas, como primer poder del Estado, tenía que darle ese espaldarazo a los artistas, abriendo el Capitolio de Puerto Rico para una exposición de arte dominicano y arte. Que tiene una sala de exhibición. Sí, correctamente. Porque hay, aunque en Puerto Rico hay una gran cantidad de artistas que tienen un renombre internacional y que se dan cita en las principales ferias del mundo, los artistas dominicanos han sido un poquito más agresivos llevando el arte a Puerto Rico que los puertorriqueños a Santo Domingo. Es cierto. Y de hecho se goza de gran prestigio el arte dominicano. Y por razones que también no vienen al caso abundar, las relaciones entre República Dominicana y Puerto Rico en los últimos años se habían ido enfriando por una serie de temas que, como te digo, que si fulano el merengue, que si no, que Puerto Rico, que si la salsa, cosas como esa, que si el mofongo de Puerto Rico, que si el mofongo dominicano, y esas rivalidades prácticamente que no vienen al caso, etéreas, y tenemos tantas cosas que nos unen en esos vaivenes migratorios que incluso han incidido en los procesos de libertades e independencia, tanto de aquí como de otros lugares de Puerto Rico. La relación Betance-Hostos. Hostos, Betance, etcétera. De Mayagüey nuestro. Allí se acogió a los padres de Duarte, aquí se acogió, el padre de Betance es de República Dominicana y va a Puerto Rico. Doña Ángela Gaviño Costal, la madre de Juan Bosch, es puertorriqueña, nace en Juanadía. Pedro Mil. Óyeme, el primer trabajo que vos tienes en Puerto Rico transcribiendo la memoria de Hostos. Y así sucesivamente. Y la casa de la familia de Hostos de su padre, Buenaventura va en el exilio en Puerto Rico, se la compra. Sí, es correcto. Y don Ramón Frade,
el ícono, uno de los íconos de la pintura puertorriqueña, diríamos nosotros aquí que sería un Abelardo Rodríguez Urdaneta, un precursor, se forma en la Escuela de Dibujo Santo Domingo, y cuando regresa a Puerto Rico, no sabía ese dato. Y cuando regresa a Puerto Rico comienza el diálogo con las demás islas del Caribe para crear lo que se llama, yo diría, el primer circuito de artistas que se crea en todo el Caribe. Entonces, esos lazos identitarios, esa situación que se dio, es un momento preciso para ese espaldarazo que viene como anillo al dedo. Es un momento en que las artes y los artistas necesitan de ese apoyo oficial. ¿Esa relación va a seguir, Mesa? Va a seguir. Ahora vamos a hacerle una gran exposición el año que viene, ya con más artistas, tanto de Puerto Rico como de República Dominicana. Me voy a comprometer en televisión, te prometo ir. No puedes faltar. De hecho, aunque sea con mis recursos. Óyeme, esta exposición a través de una visita con la amiga crítica dominicana Delia Blanco. Delia nos ve, si no está bien, un saludo. Claro, un saludo. Y tú ibas a saludar a Abil, no está viendo. Abil es mi amigo, mi hermano. Oye, déjame decirte una cosa, que Abil tiene su Hay que hablar de mecenazgo. Tiene su historia. Tenemos que hablar de mecenazgo. Pero vamos a seguir. Pero, ¿cómo te digo? Este esfuerzo no debe quedarse solamente en teoría. Aquí los dominicanos se dieron cita desde el 9 de agosto hasta ayer, 31 de agosto, de una estupenda exposición, igual muy buena, en Puerto Rico. Y como te digo, de esa conversación hemos puesto en el compromiso a los presidentes tanto de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, el licenciado Alfredo Pacheco, como al presidente Rafael Hernández Montañez, cariñosamente Tatito, a gestionar que esta exhibición pueda llegar al Museo del Barrio en Nueva York, que es un museo de la diáspora puertorriqueña, literalmente, pero que acoge muestras de arte caribeño. Yo creo que es un gran esfuerzo, estoy consciente que es un gran esfuerzo y que nosotros debemos poner nuestro grano de arena. De hecho, una de las cosas que va a ocurrir allí es que se va a reconocer a nuestro Ramón Oviedo. Eso fue anunciado y viene el centenario ahora, en la inauguración. 24. Ramón Oviedo es hijo de padre puertorriqueño. Mira, sí. Entonces, mira cómo nos vamos nosotros. Son los vecinos. Somos hermanos. Y en ese lenguaje identitario, en esas obras que se ven en la exposición, tú te das cuenta que tratan los mismos temas, sin haber habido un discurso previo entre los artistas expositores. Coinciden en esas realidades estéticas que nos hacen a nosotros pensar y reflexionar que a través del arte podemos lograr muchas cosas y fortalecer muchas cosas. Así como el artista infunde temor o sirve, así mismo se pueden lograr muchas cosas, tanto para Puerto Rico como para la República. Yo estoy viendo, Mesa, que necesitamos otra invitación. Uno dice que 2 horas es mucho, pero yo te lo dije que el tiempo no iba a dar. Mira, vamos a aprovechar que Abil es nuestro hermano, como tú lo dices, cierto. Y sé que es algo recíproco de nosotros, contigo, conmigo. Ha luchado como un espartano en el contexto de la ley de mecenazgo. ¿Cuál es tu expectativa? Porque estamos llegando al punto final. Mira, se ha formado un consejo de personas notables. ¿Tú entiendes? Qué bueno que tú traes ese tema, que no debe quedarse, como yo decía hace un rato, que los marchantes en cierta forma fue como una labor de mecenazgo, aunque sea con otro propósito, cuando inicia pudiera ser un tema para un futuro programa, tema único. Pero yo cuando tú quieras. Abil incluido, tú sí. Dime. Fíjate bien, yo entiendo que el mecenazgo, y así lo dije una vez en unas memorias, en unas observaciones que hice al primer proyecto de ley de mecenazgo cuando surge en el año 2012, la realidad de una ley de mecenazgo más que necesaria es impostergable. ¿Y por qué digo eso? Porque usted que me escucha se puede dar cuenta que el proceso de creatividad ha aumentado. Donde quiera usted ve
una persona con talento para las artes. Pero se encuentran con la dificultad de que no encuentran el capital necesario para poder para poder traducir esa creatividad en realidad. Entonces, es decir, que el Estado dominicano no tiene los recursos necesarios para llevar a cabo esos programas. Entonces, se hace obligatorio un modelo de financiación de la cultura que sea mixto, y una ley de mecenazgo viene a ser prácticamente lo idóneo para tal fin. ¿Por qué? Porque el mecenazgo cultural, aunque tenemos que hablar de mecenazgo cultural, va a estar enfocado precisamente en actividades propiamente de la cultura, que son la columna vertebral del desarrollo de los pueblos. Hace muchos años, cuando nosotros comenzamos a hacer pinino, a debutar por el tema del arte, nosotros veíamos que la República Dominicana se vendía, se mercadeaba internacionalmente como un país de tabaco, ron y playa. Pero hoy en día el turista de toda parte del mundo ya no necesita, ya no quiere playa, ya no quiere ron, ya no quiere tabaco, porque el tabaco y el ron se le lleva a Madrid, o se le lleva a Londres, o se le lleva a Argentina. Ya quiere ver por dónde entró el arte América, que es Santo Domingo. Y cuando vienen a Santo Domingo quieren ver cultura. Y realmente nosotros somos cultura, nosotros somos un país de cultura. Lo que nunca se nos ocurrió que había que buscar los fondos, los recursos, para que el mundo nos viera a nosotros como un país de cultura. A propósito de eso, en el debate ya de la ley aprobada y creado el reglamento y el consejo conformado por la propia ley, ya a la espera de que el presidente de la República coja la persona idónea para dirigir el Consejo Nacional de Mecenazgo, surge el proyecto Tovar Inmersivo. Y voy a decirlo con sinceridad, con el corazón. Cuando yo vi esa iniciativa, yo dije, mira, esto va a marcar un antes y un después. Porque aunque, vamos a decir algo, no se está descubriendo la pólvora, ni como dice el dominicano, ni los embollitos, se le está brindando la oportunidad a los dominicanos de ver la importancia del papel del arte. Porque el papel del arte, que yo coincido con Michael Finley, el director de Galería Coabella de Nueva York, el arte tiene tres funciones. El social, su valor es social, intrínseco y esencial. Y lo compara, como lo comparo yo, con las tres gracias, con las hijas de Zeus, Talía, Eufrosina y Aglaya, que eran tres diosas. Así mismo es el arte. Todavía hoy en día, la mayoría de los ciudadanos, no solamente en República Dominicana, no se sientan mal por eso. No entienden el valor del arte. ¿Por qué? Porque el arte tú no vives en él. Tú no vives en un cuadro, tú no vives en una escultura. Tú no te montas en una escultura, tú no sales en un cuadro a la calle. Tú no te pones un cuadro para salir a una fiesta, tú te pones una cartera. Trasciende lo utilitario. Entonces tú no entiendes ese valor del arte. Entonces, si yo le digo ahora, ¿qué tú prefieres? ¿Que yo te regale un apartamento en la playa o una obra de arte de fulano de tal dimensión, incluso de Iván Tovar, que hoy se ha demostrado que es un artista, te van a elegir el apartamento, porque te asocian que en el apartamento pueden vivir, y sin embargo no que una obra de arte puede Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que fue fortuito que que con la inmersiva ahí en la Plaza España se rompiera ese récord con una obra de Tovar de 546.000 euros? ¿Fue fortuito o hubo relación? Eso es sumamente importante lo que tú estás trayendo. Fíjate bien. Cuando yo te decía hace un rato que para estar en el tema del arte, que fue una charla que yo preparé hace muchos años para un
simposium de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, te decía hace un rato, pesa mucho lo moral, el bagaje moral. El ethos de Aristóteles, la ética. La ética. La conducta. La conducta, la intachabilidad, la honorabilidad del individuo, que una vez el artista se pone con un grupo de coleccionistas que realmente le pueden transmitir ese plus, esa solvencia también financiera a ese capital artístico que se ha creado. Otros coleccionistas de otra parte del mundo, vamos a aterrizarlo en un lenguaje que se entienda. Eso se llama poner en valor el arte, poner en valor a nuestros artistas. Cuando se decide poner el valor de los artistas, o sea, del arte de un país, otros coleccionistas de otro país van a pensar que es importante también tener una obra de Iván Tovar, o una obra de Ramón Oviedo, o una obra de Enriquillo Rodríguez Miama, y se convierte en marca país. Mira. Óyeme, y déjame decir una cosa. Una de las cosas que más me gustó del logo marca país es que en los 5 ejes tiene la cultura. Y lógicamente, cuando tú te pones en contacto con esa imagen, tú piensas de una vez inmediatamente, Ramón, en Cándido Vidó. Subliminalmente yo veo a Cándido Vidó. Y Cándido Vidó, nacido en Bonao, es una marca país. Como Ramón Oviedo, nacido en Barahona. Como Clara Ledesma, nacida en Santiago de los Caballeros. Entonces, cuando uno como nación entiende el valor del arte y el poder del arte, las puertas que se abren. Mira, yo vivo insistiendo, y se lo dije el otro día a Lobatón, a Yayo Lobatón, San Lobatón. Y es un tema que estamos desde hace mucho tiempo. Señores, no existe todavía la partida arancelaria que diga arte dominicano. ¿Y en qué nos beneficia? ¿Cuáles son las trabas? Que cuando vuelve el arte dominicano, no es eso. Es que cuando tú ahora tienes un artista como Iván Tovar, tú sabes el beneficio para los otros artistas que exista en la partida arte dominicana. No, mira, y hay que, por ejemplo, tú piensas en México y te vas a los muralistas, automáticamente es algo natural. Siqueiro, Orozco, Diego Rivera, y a muchas de sus mujeres, una Frida Kahlo. Mira, yo voy a decir esto. Y los capitales que pusieron en valor esos artistas. Claro. Pemex. Y tenemos que hacer un mea culpa de cómo hemos manejado la promoción de nuestros artistas. Yo te voy a decir algo, señora, con todo el respeto. De hecho, a mí me simpatiza Frida Kahlo, pero mucho, porque ella logró algo fantástico. Ella hizo de su vida una obra de arte, de su vida misma. Pero aquí hay maestras que no tienen nada que envidiar esa obra. Y quiero no decir más para no pasarme. Sin embargo, por aquella te dan 8 millones de dólares, y no por el dinero, no. Pero hay un significado espiritual incluso. Cuando la gente sacrifica lo que le duele, su dinero, y lo paga por una obra de arte, porque entiende que él es el que está ganando, llevándose esta pieza que le produce una satisfacción espiritual. Jaime Corson de mira, estamos en los pueblos, Tovar de San Francisco, Jaime Corson de Puerto Plata. Sí, es que introduce a Carreño en la modernidad en los años 30 en Cuba. Correcto. Entonces, cuando tú ves que un Carreño se vende en 5 millones de dólares, digo, ¿por qué no uno de nuestro Corson? Entonces ahí tenemos que ver, mejorar nuestra política con respecto a los artistas. Lo que hizo Vasconcelos en 1921 en México, en el gobierno de Álvaro Obregón. Y óyeme, y eso es un trabajo. Entonces, lo que tú dijiste es verdad. Mira, yo veía la inmersiva, digo, es que yo no veo esta inmersiva, yo veo ese mecenazgo que hay que reconocerle a Héctor Rizek, la verdad, a Héctor José, nuestro amigo. Ese apoyo como mecenas a un artista, tú dirás Tovar, sí, a un artista dominicano,
que mientras están rodando todas las inmersivas por el mundo, de Clint, de Van Gogh, de Frida Kahlo, no, es de Tobar el nuestro. Óyeme, y faltan los otros maestros aquí. Para adicionarle, y Macorizano, de San Francisco de Macorís, donde ellos han hecho prácticamente toda una labor durante años y han hecho del cacao dominicano Ese otro tema. uno de nuestros productos más codiciados. Vamos a tomar la libertad. Vamos a poner los micrófonos en pantalla para que la gente llame. Hoy terminaremos con un video al final porque tenemos algo en el Museo de Arte Moderno que se inaugura hoy, pero va a estar un tiempo, que vale la pena. Es una exposición de foto-imagen que de verdad es extraordinaria. Oye, yo voy para allá un rato. Y lo importante es que ya se definió el Consejo Nacional de Mecenazgo. Sí. Ojalá que el presidente de la República, el amigo Nuestro Luis, presidente tiene mucho interés que en la parte tenemos cultural. amistad y conocimiento Claro. fuera de política, de la juventud, entienda, y creo que él lo entiende, porque él se crió en el seno de una familia. Bueno, don José Rafael, Pero don José Rafael era nuestro coleccionista. colega. No, era director de la Galería de Arte París. Que Y a París, veces cuando no tenía hicimos intercambio a muchos veces. temas, me llama, Mesa, ven. Y entonces, óyeme, ¿tú sabes qué? Yo tenía Óyeme, veintitantos años y lo fui decano voy a de decir, IBM. y lo voy a decir públicamente en televisión. Nosotros tenemos una deuda Perdón, ahí están los teléfonos y esto es en vivo. Pueden llamar. con don José Rafael Abinader. Yo creo que nosotros debemos hacerle un homenaje como galerista. Mira, qué buena idea para la haga. Claro. O como vocalista, sí. Vamos a hacer una exposición. Me parece bien, me parece bien. Porque él realmente es uno de los nuestros, una persona que entendió en su momento que a pesar de él ser un empresario de la educación muy propio, también tenía espacio para el arte. Entonces, él lo puede entender, la necesidad de conformar, terminar ya de elegir de la terna que le presenta el Consejo, porque ese Consejo Nacional de Mecenazgo tiene que comenzar a dar fruto. El país lo necesita, los ciudadanos de la cultura lo necesitan. Tú no sientes, José. Mira también qué pasa con el arte. Esto lo hablé aquí con tu amigo también, Edwin Espinal, el coleccionista, no el abogado. Amigo mío, Edwin, Sí. un abrazo. Nos ve Edwin, por cierto. Pero fíjate qué pasa. El que compra una pieza importante de arte se convierte en custodio de eso. No lo ven como el dueño, no el custodio. Nos vamos a morir un día, pero la obra permanece. Decía el Greco que era una obra en alquiler. Sí. Entonces, A fin de cuentas, una obra en alquiler. tú estás custodiando una pieza que tiene un valor espiritual. Lo tiene material, porque no es que no lo tiene. El arte es una gran inversión. Que ese es el tema al que yo quiero caer ahora. Tú eres custodio, pero mira, hay gente que las obras de arte lo han sacado de problemas. Y No, porque recordar algo rápido, mira, de una persona que murió recientemente, era yo lo quise como un padre. Yo le hago la tasación de las obras y él tenía un granel que yo lo tasé en $30,000. Voy a decir la cifra. Y dice él, ¿cuánto tú crees que yo pagué por ese cuadro? Él lo compró los 5, hay una llamada. Sí. 40 pesos a 4 pagos. y fiao. 40 a 4 pagos. Muy buenas tardes. Aló. Sí, te escuchamos. Marino Cáceres, ¿cómo están ustedes? Marino, ¿cómo Don Marino, estás? un abrazo. Tremendo Tremendo programa, ¿eh? Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Quién está ahí? ¿Qué dijo él? No, yo yendo de ustedes con las colecciones. Yo tengo mis cuadros, quiero que tú vengas por aquí, Gamal. Claro. Mire, yo estoy casi saliendo de viaje, pero cuando ahora me hay que invitarme con día y hora. Porque yo no caigo de paracaídas, Marino. Y que tenga ya No, León. tú tienes mi número. Tú me llamas, dame ya 2 semanas que voy a estar de viaje en un congreso. Sí, tú hablabas ahí de Gausachi y esa, y de varios pintores de mi época, porque yo fui alumno de Bellas Artes, de los primeros alumnos, tú sabes, Sí, oye, qué Eso interesante. es correcto. hace muchos años. No, y toda tu familia interesada en el Di arte. clases de dibujo con George Hausdorff. Con Hausdorff. Tremendo. Tremendo. Gracias por llamar, Marino. Marino de la gente fiel a este Y programa. que esté allá con León, Marina y Armando. Formidable, el programa hoy formidable, ¿eh? Sí, gracias. Formidable. Un abrazo. Bien, un abrazo. Bien.
Vamos a hablar, piensa en el arte como inversión. ¿Qué está pasando con el mercado? ¿Está reactivado? Ahora, yo veo gente que persigue piezas. Aquí se han formado un grupo de coleccionistas que están adquiriendo importancia internacional, Mesa. Dime. Mira, yo te voy a decir una definición que no es mía. Ojalá recordar el autor, es un autor francés. El arte es un bien raro para definir. No da renta fija, pero da plusvalía. Es decir, tú no puedes comprar una obra de arte pensando, o tú no puedes alquilar una obra de arte pensando que tú mañana la vas a vender por el doble, ni por el 10% de lo que pagaste. Eso no es así. Y si tú vas a comprar una obra de esa forma, yo te recomiendo que compres un apartamento, un solar. Porque el arte, esa no es su función. Ahora, tú, como bien decía hace un momento, tú compras una obra hoy y dentro de 20 años, de 10 años, de 40 años la disfrutaste, tus hijos crecieron. Esa obra es un préstamo a la mirada. Esa obra es parte de tu vida. En esa obra tú te bebiste 10 botellas de vino, le dijiste a tu mujer cuando tú la amabas y te viste en ella, ¿verdad? Esa obra es parte de tu historia. Sin embargo, tú por alguna razón, hay 3 razones esenciales, yo tengo una cuarta, por la que las obras de arte después que tú las compras vuelven al mercado. Muerte del dueño, divorcio o deuda. En los divorcios, porque a veces hay uno que no le importa el arte. Y la cuarta es la que es la más común hoy en día, y aunque no está escrita, es la habitacional. Es decir, con el cambio de la forma de vida, de casas grandes a apartamentos más pequeños, lógicamente esas grandes colecciones no se pueden tener y van al mercado nuevamente. Cuando eso ocurre, tú te das cuenta que las obras de arte han tenido plusvalía. Entonces la disfrutaste, la compraste a un plan de pago, como tú decías, y la vendiste por un valor que supera con creces más, te dejó el disfrute, el deleite, el hacerte una persona diferente, el decirle al mundo, aquí vive una persona con criterio, con conocimiento, con cultura, que puede ir perfectamente a un museo a ver la obra de arte. Sin embargo, la tenía en su casa. Porque él, como tú decías, yo quiero poseer la obra. El síndrome de Stendhal. Tú te vuelves loco. Entonces, esa obra va a mi casa porque yo la quiero ahí en esa pared. Y esa es la obra que tú llamas a tu amigo, o tú llamas a tu vecino, o tú llamas a un ministro y le dices, mira, yo quiero que tú vengas a mi casa porque te voy a brindar un vino, te voy a hacer un barbecue para que disfrutemos de esta tremenda pieza de Ramón Oviedo. Tú sabes que a un banquero importante, me reservo el nombre, me decía, no, es que mira, lo mío es poner aquí las tasas, los préstamos. Digo, no. Cuando una gente viene a la oficina de un funcionario de importancia en un banco de prestigio y ve una buena obra de arte, tú le estás causando una impresión. Además, tú estás diciendo, nosotros apoyamos las artes. Eso es correcto. Para mí eso es más promoción que 20 anuncios. Eso es correcto. No puedo criticar los anuncios porque aquí viven de eso, pero es la realidad. No, pero mira, yo creo que tenemos aquí también un público que no nos ha quitado la mirada, porque está ahora mismo atento a lo que estamos diciendo. El arte tiene una particularidad. Óyeme, tú tienes que tener el conocimiento real del bien. Y el sujeto comprador y vendedor, ambos deben poseerlo. Saber del bien que se trata, en el tiempo que se está adquiriendo o vendiendo. Y que ninguno de los dos tenga ni urgencia en comprar ni urgencia en vender. Que las razones de estabilidad de un país las variables van a influir en un momento del valor de una obra de arte. Pero al mismo tiempo que una obra en manos de Juan José Bellapar, que en paz descanse, gran mecenas, creador de uno de los primeros museos privados, no tiene el mismo valor que una obra en manos mía, que literalmente he sido un marchante. En la mano de Bellapar, que ya es un coleccionista, es una obra que... Bueno, como un coleccionista amigo nuestro, hay una llamada que adquirió la colección de Bretón de obras de granel. Buenas tardes, se cayó la llamada. A veces hay problemas con las llamadas, pero sigan llamando que estamos en vivo. Nos quedan unos minuticos. Yo tengo otro compromiso en el que tengo que decir dos palabras. Tenemos que ir a... Quiero llegar a tiempo, pero pueden llamar. Vamos a continuar con el tema, Juan José. El mercado del arte al día de hoy. Porque mira, yo creo, invertir en arte sería un buen consejo para muchas personas, pero tendrían que entenderlo.
A veces hay gente que me dice, mira, ofrécele esta obra a fulano, que él tiene con qué pagarla. Digo, pero no es que tenga con qué pagarla, es que él crea que valga la pena. Mira, Perdón, y mira, yo disfrutaba mucho, Mesa, de parejas jóvenes que se enamoraban de una obra que tú estás vendiendo y era buscándole la vuelta a ver que uno, llega un momento que tú hasta se la vendes, ganando casi nada y casi perdiendo, porque tú dices, pero mira, págamela en 6 meses y tú quieres en 5, porque tú tienes el deseo de que ellos la posean dentro de lo que se puede, porque la galería es un negocio. La galería es un negocio, pero uno llega a involucrarse tanto con ciertos clientes por la pasión por coleccionar que muestran, que te digo que hay un tema espiritual envuelto en esto, hay un meridiano espiritual en que el arte, la música, las musas en general habitan. Dime, mira, José. las galerías, el concepto galería viene de Pausania, de Propileo en Atenas. Pausania. Y ha tenido varios nombres. Fueron primero que los museos. Las galerías son gratis, los museos se pagan. O sea, a veces usted cuando quiera disfrutar de una buena tarde, vaya a la galería y siéntese con el director. Le van a brindar café. Que le van a brindar café y va a hablar de arte. Y usted va a salir de ahí con Sí, la idea. sí. Buenas tardes, perdón, una llamada. Que a veces se caen. Buenas tardes. Buenas. Sí, ¿El programa? sí, el programa, estás aquí. Ok. Sí, buenas tardes. Sí, desde San Cristóbal. Ah, qué bien. Qué bueno. Sí, gracias. Aquí en San Cristóbal hay un nicho de artistas plásticos importantes. Es correcto. Muy cierto. Que están trabajando ahora y también hay obras importantes, como obras de Bela Zanetti, por ejemplo. En la Catedral de San Cristóbal Sí. hay un equivalente guardada a distancia a la Capilla Sixtina. Nuestra Capilla Sixtina. Nuestra Capilla Pero sí, Sixtina. es muy cierto, muy cierto. Entonces le decía a los amigos televidentes que vayan a las galerías, se sienten y se van a ir con la segura convicción que para iniciar una colección de obras de arte no se necesitan grandes sumas de dinero. Usted puede comenzar por un dibujo, usted puede comenzar por serigrafía, usted puede comenzar por fotografía, usted puede comenzar por obras de pequeños formatos. Y Una llamadita, ya estamos casi que concluido, pero buenas tardes. Ya le dimos oportunidad a las personas. Buenas tardes, la llamada. Se cayó, sí. Y en la medida que la mirada se educa, porque tú sabes que la mirada se educa. Yo registré ese nombre buscando la mirada. Ese es mi grupo. Y definitivamente hay quienes ayudan a educar la mirada. Así como esa serie de los muñequitos educando a papá, también Concho. Y es un papel del galerista. Es Mira, un papel del galerista. es como el boticario de antes en la farmacia, que era farmacéutico. la mirada se educa. Se ha perdido un poquito eso. El dueño de una galería es una persona con un mínimo conocimiento de los movimientos artísticos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay problemas con los teléfonos. Sí. Le hablo Ludovina González desde Boston, Massachusetts. ¿Cómo estás? Le estoy llamando para decirle, ¿era el programa? Del Sí. programa, sí. Es para decirle que en la escuela Julia en Villa Francisca hay un mural de Bela Zanetti. Cierto. No, y en muchos, son ciudades, pero yo le digo pueblos porque da sentido de vecindad. En pueblos del interior hay importantes murales, por ejemplo, de Paul Giudicelli, lo hay en la gallera de San Juan de la Maguana, saliendo, lo hay en Higüey otro, hay otro en Nagua, De hay uno Domingo casi Liz. perdido en Oviedo que hay que restaurarlo, Es correcto. que es del 61, muy valioso. Tenemos arte en nuestro país. Nos quedan ya unos pocos minutos para que tú concluyas tu idea. Vamos a parar las llamadas. Entonces la mirada se educa y en la medida que la mirada se va educando y el bolsillo va prosperando, entonces uno puede ir realmente decidiendo qué va a poner en una colección o cómo va a conformar una colección. Yo quiero que las personas que nos escuchan le quede claro que una buena colección no la define una gran cantidad de obras de arte. Probablemente tú puedas tener 8 o 10 piezas y tener una colección importante, siempre y cuando eso tú lo hagas con el criterio
que amerita para hacer una colección, porque puede ser de un periodo. A veces un artista en un periodo de una etapa de su vida puede producir 20, 10, 15 obras de arte. Si tú tienes 8, si tú tienes 7 y te pusiste a buscar esa colección, no va a haber una exposición antológica o retrospectiva de ese artista donde no te vayan a buscar. Y tú vas a ser un referente en la vida de ese artista, y tus hijos y tus nietos van a ser referentes en la vida y la carrera de ese artista siempre. Es decir, una colección de obras de arte no se mide por la cantidad de obras. Es cierto que llama la atención cuando tú dices, yo tengo tantas obras, que fulano tiene tantas obras. Tiene un museo perfecto, pero tú puedes tener una colección de 15, 20 piezas y donde tú tengas dibujos, donde tú tengas pasteles, donde tú tengas obra gráfica, donde tú tengas un óleo, en fin, de diferentes etapas de un artista, y ser una colección que por eso, porque tenga un número de piezas reducido, también sea importante, no deje de ser importante. O sea que lo que sí es importante es que el inicio sea guiado por expertos. O sea, busquen siempre la asesoría de los expertos, que son en la mayoría de los casos gratuitas, porque nadie está obligado tampoco a comprar, ni porque te aconsejen tú tienes que comprarle. Simple y llanamente es una labor, como tú decías, apostólica, de educar a la persona que se... Pero ahí eso amerita que el galerista, lo que tú hablabas de su conducta... no, que se forme. Su formación, sí. Porque fíjate bien, yo entendí, como tú que eres un profesional de las bellas artes, porque en el caso mío yo vengo de las ciencias de la salud, tú vienes de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, que literalmente está ligada al oficio. O sea, para ti tuvo que ser mucho más fácil que para cualquier otro ciudadano. Pero en mi caso, que vengo de la medicina, entendí que también tenía que formarme y tenía que asistir a tomar cursos. Pero tú quieres que vaya más lejos, que ya tenemos que irnos, lo vamos a dejar con unos videos que trajo Mesa muy interesantes. Mira, yo he hablado en instituciones bancarias, he hablado en instituciones privadas, empresas que tienen buena colección de arte, y estatales también. Y les he dicho, y lo he hecho en algunas, incluso a veces voluntariamente por hacerlo. Mire, es importante que los empleados entiendan qué es lo que están viendo toda la mañana cuando vienen aquí. Los empleados. Correctamente. Se vuelve un problema también moral. Óyeme, tú no le vas a pasar por el lado obra maestra todos los días en la colección de aduanas y bancos privados de aquí. Sin el empleado ser enseñado, recibir un beneficio pedagógico. Eso es una manera de darle sentido a muchas cosas. Porque no todo en la vida no es hacer dinero. No. Hay que dejar ese legado. Eso que tú dices que hace a la gente mejor. Perdón, eso que tú dices eso es tan importante como el arte en sí. O sea, conectar a los ciudadanos con su patrimonio es una de las tareas difíciles, pero más importantes que tiene que hacer tanto el sector gubernamental como el privado. ¿Tú te imaginas si hace tantos años cuando don Roberto Burle Marx hizo claro, aquí el parque, el Paseo de los Indios? Tremendo diseñador de jardines, un genio. Que él diseñó el Paseo de Copacabana en Brasil. Y en Gigante. Los Ángeles también. Paisajista. Óyeme, si se hubiera empoderado a los ciudadanos de Santo Domingo con el Parque Mirador, ¿quiénes hubieran protegido al Parque Mirador? Los ciudadanos. Tenemos que irnos, más enseña, pero perdón, quédense ahí que van a ver unos videos. Saludos, doña Melba Ligó. Son gente sanjuanera. Saludos a los sanjuaneros. Aquí y su familia estuvo ligada a Praventó, claro, por doña Rosa María. Praventó fue el que diseñó allá la estatua de Santo Tomé. Claro. Muchas bendiciones, señores. Nos despedimos y recuerden que hoy se inaugura en el museo una muestra de fotoimagen en 3 exposiciones extraordinarias. Buenas noches. Estamos aquí hoy no solamente en esa gesta de adelantar las causas de nuestros representados, tanto aquí como allá, y hasta un poco más allá los que están en las colindancias obviamente de los Estados Unidos, sino abrazando nuestras raíces culturales. Así que qué bueno que podamos reconocer que los dominicanos y los puertorriqueños somos la misma gente, somos iguales.
tenemos las mismas pasiones, los mismos amores, y qué más que nuestro amor a las artes plásticas, a esta representación obviamente cultural. Hoy estos 13 artistas caribeños y antillanos, unos del país hermano de la República Dominicana y otros de nuestros suelos puertorriqueños, hemos aceptado el reto y compromiso de participar en este colectivo y compartiremos con cada uno de ustedes nuestra observación del ser y su existir. En nombre de nuestro presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, en el propio de Alfredo Pacheco, las gracias por este tipo de actividad que ustedes realizan, que van en beneficio de ambas naciones. En representación de nuestro querido presidente Alfredo Pacheco, agradezco la invitación y la propia misma como vicepresidenta de la Comisión de Cultura. Para mí es un privilegio, ya que soy una mujer que nace del arte y la cultura. Antes de ser política vengo del arte, y renacer y restablecer estos lazos de cultura realmente es muy importante. Somos de allá, pero realmente ya hoy me siento de aquí. Muchas gracias y bendiciones para todos. En efecto, presidente, la cultura une, y espero que esta sea una de tantas, como una de las grandes obras de uno de nuestros grandes maestros, Abelardo Rodríguez Urdaneta. Celebremos que en este día hay un encuentro más allá del arte, donde Duarte y Betance comparten una misma sala, pintada nada más y nada menos que por el pintor de la patria, Miguel Núñez. Muchas gracias.